Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra asesoría, la asesoría número 2. Espero pues que tengan un buen día y un excelente inicio de semana. Para iniciar entonces les voy a presentar la agenda del día. Bien, entonces para iniciar tenemos el saludo. Segundo, vamos a tener la matrícula en el Moodle. Tercero, vamos a hablar del reglamento y los formatos de nuestra práctica. Cuarto, manejo de información menores de edad. Quinto, firma digital. Sexto, vamos a hablar del Drive. Séptimo, el Acuerdo 40 de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y como octavo punto, los compromisos para la próxima asesoría. Bueno, entonces en el saludo quería conversar un poquito con ustedes, que me contaran un poco sobre las áreas o el área en el que a ustedes les gusta más. Conversemos 10 minutos, 5 minuticos, contándome cada una qué área le gusta más, independientemente que tengamos estas tres áreas énfasis, cuál le gusta más o qué temores tiene frente a alguna de las áreas que tenemos de énfasis. Por ejemplo, ay, a mí me encanta la matemáticas, me siento muy cómoda, pero tengo temor en tal área por estos motivos. Entonces, ¿qué tal si comenzamos con Ana Milena? Ah, bueno, chicas, y recordarles cuál es el compromiso que tenemos frente a nuestra práctica y sobre todo en las asesorías. Recuerden que yo les solicité que tengamos las cámaras encendidas. Tenemos un mes de virtualidad y es importante que nos conozcamos o por lo menos nos identifiquemos las caras para que cuando lleguemos a la práctica, pues por lo menos sepamos cómo identificar la persona. Bueno, Ana Milena, cuéntanos entonces. Ana Milena no está. Profe, sí, pero no puedo prender la cámara, no sé qué me parece como en la cosa de la cámara. Bueno, entonces cuéntanos, socialízanos entonces lo que vamos a iniciar hablando. Sobre cuál fue lo de la materia que más me gusta, de lo que se habló de la clase pasada. No, estamos hablando de qué área es la que más le gusta, independientemente de que sea de las tres áreas énfasis, y qué temores tiene frente a las áreas que vamos a trabajar en este semestre. Bueno, como por los temores, porque me ocupo del área de la educación física. Eh, pues me parece que uno lo ve como en las instituciones como algo bastante, no sé, fácil, pero en realidad hay como muchas cosas detrás de esto, porque viendo los lineamientos y en todo esto, la educación física tiene que ver, de hecho, con todas las áreas, entonces en realidad tiene mucho detrás y mucho que trabajar. Pues a mí que me tocó esta, entonces me parece que es una asignatura bastante compleja, pero a la vez muy completa porque es muy fácil, bueno, fácil no, pero se puede transversalizar con las áreas que estamos trabajando, entonces me parece interesante esto. Y pues de las que más me gusta, creo que siempre ha sido como artes.
Me parece interesante lo que se puede trabajar. Pues sí, ha sido como una de las áreas que más me llama la atención, me parece muy interesante y no, pues no tengo como mucho que decir ante esto. Bueno, cuéntenos el semestre pasado que tuvo la práctica inicial, ¿cómo fue la experiencia? Pues fue muy interesante ver como todas las instituciones y como sus formas diferentes de trabajar en cuanto a los modelos. Entonces, me parece, sí, interesante cómo los aplicaban eh, y pues no sé, me parece interesante como vivir todas estas experiencias y conocer pues las cosas diferentes que se viven en las instituciones privadas, públicas, las rurales, que sí, son varias cosas. Listo, muchas gracias. Kelly, hola, buenos días. Cuéntanos tu experiencia. Buenos días, profe. ¿Cuál es la pregunta? Qué pena. La pregunta que hice inicialmente para todas. La de cuál es la materia que más me gusta y cuál es la que, bueno, a mí me gusta, profe, tiene que ser cualquiera o de las tres que nos tocaron nos No, tocó. cualquiera, la que le guste. A mí me gusta ciencias naturales. Me parece que es muy chévere uno conocer, pues me encanta como conocer sobre los animales y sobre todo en realidad. Eh, Me da, por ejemplo, de las tres que nos tocó, sí veo también que educación física es muy diferente a lo que nos han mostrado en las instituciones. Por ejemplo, a mí me ponían como a jugar y a hacer muchas cosas que uno decía como, bueno, y eso como para qué, pero entonces uno no ve que detrás de eso hay muchas cosas. Los docentes tienen que mirar y estudiar demasiado. Entonces, sí me parece que educación física es como más complicado. Listo, gracias, Kelly. Yadira, Profe, pues yo la materia que más me gusta a mí es las matemáticas, porque pues yo siempre era muy buena en el colegio en eso y ayudaba a mis compañeritos y todo, y la verdad es que me gusta. Eh, y pues con esa materia yo no tendría, ahora que la estamos viendo, la verdad es que he disfrutado pues las lecturas y lo que estamos haciendo con respecto a ella, y pues me he dado cuenta que sí es de todas las materias que hemos visto, sí es la que más emoción me da hacer. En cuanto a la que no me gusta, es el español. La verdad es que siempre he tenido pues problemas con el hecho de hacer un ensayo, con el hecho de hacer un cuento, aunque sea creatividad de uno, eso tiene comas, tiene puntos, tiene espacios, entonces la lengua castellana es una materia que es muy amplia, entonces esa es la que más se me ha dificultado y pues la que no es de mi gusto, pero pues trato de día a día mejorar en esa parte. o sea que es un gran reto este semestre con lenguaje. Bueno, Yadira, muchas gracias. Lady, Bueno, profe, la materia que no me ha ido tan bien es matemáticas. No sé si es porque no me gusta, no sé, siempre he tenido como problemas con la matemática. Entonces he tratado como de hacer ese reto, ¿cierto?
de poder aprobar matemáticas porque no he podido, profe. Entonces, ay, yo pienso matemáticas y no, a mí se me revuelve todo. Entonces, bueno, la materia que además me gusta es como ciencias naturales, ¿sí? Estoy pues con Kelly, me gustan mucho los animales, o sea, conocer el medio ambiente y artes. Me gusta mucho pintar, lo que sea crear. Entonces, pues estoy como acá tratando también de entrar en un curso de pintura. Pero me gusta también la pintura. Y listo, profe. El semestre pasado, profe, en práctica me pareció muy interesante. Pues fue nuestra primera vez que veíamos cómo pues, se realizaba una clase con los niños, ¿no? Entonces me encantó mucho conocer como esa parte de la ruralidad, de la urbana, de la zona urbana. Entonces estuve muy contenta en esas clases. Bueno, el semestre pasado pues tuvieron la experiencia de conocer como toda esa dinámica de la clase virtual, porque pues nos tocó así, ¿cierto? La parte virtual. Esperamos que este semestre puedan tener esa experiencia de una clase presencial, donde puedan observar la clase de un profesor, porque la primera sesión sería la de observación, ¿cierto? Observación de la clase para ya en la segunda sesión de intervención poder ustedes desarrollar como la primera planeación. Bueno, vámonos entonces con Adriana Lucía. Bueno, la materia que a mí más me gusta también, igual que algunas compañeras, es la de artes. A mí me gusta mucho pintar y dibujar y hacer uso de la creatividad. Y pues me gustó mucho por una materia que miramos de construcción y didáctica de las artes. Entonces ahí uno miraba muchas cosas que uno puede transversalizar y diferentes laboratorios creativos que hicimos con el profesor, entonces pues más me gustó la materia. También la que me parece difícil es la matemática. También es un reto para mí y pues, no es tan bien que me vaya en las matemáticas, entonces sí me parece que es difícil. Y en cuanto a la práctica, la anterior, pues me pareció muy chévere conocerlos, todo lo que tenía que ver con los diferentes sectores públicos, privados y rurales que miramos. Entonces, eh, me fue bien también con ello y me pareció muy chévere. Gracias, Adriana. Bueno, vámonos entonces para finalizar con Mónica. Bueno, buenos días, profe. Bueno, en cuanto a, a las materias, la que más, digamos, que me gustan son ciencias naturales, también artística y español, pues porque pienso que se pueden trabajar con ellas desde una manera muy pedagógica, muy didáctica y también se puede como transversalizar entre las tres y pues también con todas las áreas. Y la materia que me parece algo difícil es la matemática y pues considero que es un reto porque la idea es enseñarle a los niños, ¿cierto?, diferentes temáticas de la matemática, pero de una manera muy didáctica, o sea, que no sea tradicional o que no sea lo mismo, entonces considero pues que es un reto. Y en cuanto pues a las prácticas, me gustó mucho, o sea, cada experiencia era de una manera muy diferente, cada profesor enseñaba de una manera muy diferente. Y pues esa es la idea, era pues visualizar las diferentes formas de enseñar, con el fin de uno hacerse como una idea de qué profesor o de qué profesora quiere ser como el día de mañana. ¿Listo, profe? Bueno, muy bien. Debemos también de tener conciencia que la licenciatura en básica primaria tiene un reto muy grande, que es el reto de todas las áreas. Cuando yo soy profesora de primaria, ¿cierto? Decido
todas las áreas. A diferencia de si yo voy a hacer una licenciatura en lengua inglesa o licenciatura en español o licenciatura en ciencias sociales, ¿cierto? Que me estoy especializando en un área y con esa área llego, digamos, a trabajar en cierta institución y con esa área me desenvuelvo en mis intervenciones. Aquí, cuando ustedes deciden primaria, pensémoslo en un colegio privado o público, ustedes llegan y les entregan un grado, ¿cierto? Y en ese grado ustedes deben de trabajar todas las áreas. Entonces es bueno también que esas áreas que nos dan tanto temor, por ejemplo, piensen que les dieran un grado primero, español, enseñar a leer y a escribir, ¿cómo lo harían? Es bueno que lo pensemos desde ya, ¿cómo lo harían? ¿Cómo harían para afianzar y fortalecer esas competencias de lectura y escritura en los niños de inicial, que apenas están iniciando como ese proceso de reconocimiento de sílabas, palabras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Básica primaria tiene ese reto y es porque tenemos todas las áreas. Entonces yo debo de saber matemáticas, pero y no solo todas las áreas, sino todos los grados. Yo debo saber matemáticas de primero a quinto, o por lo menos, pues bueno, no me las sé, pero debo de tener como esa habilidad o esas competencias de conocer esos estándares, esos lineamientos para el momento, el año en que me den cierto grado, yo tenga esas competencias para poder llegar al aula. Entonces hablamos no solo de todas las áreas, ¿cierto? Sino de todos los grados, de primero a quinto. Tenemos otras áreas complementarias, tenemos las áreas básicas que son ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje y matemáticas, pero tenemos otras áreas complementarias que vemos en el aula como tecnología, artística, educación física, religión, ética y valores. Entonces también es como un reto bastante grande, pues ustedes ahora que empiezan como todo lo de las prácticas y que también ya casi que se aproximan a un grado, entonces pues tenerlo muy en cuenta. Pero es un reto que no es difícil de asumir, no es difícil de asumir, uno se va empapando como de todo esto y como del mismo amor y de la misma pasión o de la misma vocación que se tiene, se le va encontrando el gusto a cada una de las áreas y se disfruta. Bueno, vámonos entonces con nuestra agenda. Miremos que... Bueno, vamos a ir entonces a hablar de la matrícula del Moodle. ¿Cómo les parece que tengo un pequeño problema con el Moodle? Les voy a mostrar de qué se trata. Bueno, a mí ya me llegó de Univirtual, ya me llegó pues la información de que ya me llegó el aula virtual. Les voy a mostrar acá de qué se trata. Vamos a hacer el proceso de matrícula y yo pues ya solucionaré yo ahorita escribo Univirtual para que me solucionen la dificultad que tengo. Bueno, entonces aquí ya me aparece a mí 2021 segundo semestre, práctica pedagógica 2, grupo 1. Pero cuando ingreso no tengo el rol de docente, ¿sí? Por ejemplo, acá me debería aparecer un cuadrito que dice editar. Por ejemplo, se los muestro en otra aula. En otra aula que sí tenga yo el rol de docente, por ejemplo acá. Cuando yo entro a esta aula, mire que me dice activar edición acá al lado derecho, entonces me permite, pues al activar la edición me permite tener ese rol de docente, subir todos los cursos. En cambio esta aula me quedó como si fuese estudiante, entonces ahora tengo que escribir para que me permitan el rol y poder activarla, porque no me deja subir nada, no me deja hacer nada, solo me deja observar. Sin embargo, vamos a intentar y vamos a hacer en este momento la matrícula. Entonces les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Listo. Entonces dice, para ingresar les voy a enviar el enlace. Al ingresar, ustedes van a colocar en el nombre de usuario su número de documento sin puntos ni espacios.
Y en la contraseña van a escribir la palabra cambiar en minúscula, ¿cierto? Posteriormente debe actualizar la contraseña con la cual seguirá ingresando al aula virtual. Para esto vamos a ver la guía que está aquí. Bueno, primero pues vamos a ingresar a este enlace que ya enseguida se los entrego. Vamos a darle aula virtual. Entonces él nos lleva a diligenciar lo que es número acá en usuario, la cédula de ustedes, y en contraseña le vamos a dar cambiar, pero en letra minúscula, ¿listo? Para actualizar la contraseña con la cual seguirá ingresando al aula, entonces va a realizar los siguientes pasos. Ubique en la parte superior derecha su nombre y despliegue del menú que encuentra al lado su fotografía. Miremoslo acá, a un ladito mío, ¿cierto? Acá está, mire, el nombre y la fotografía. Le va a dar preferencias. Miremoslo desde el mío. Preferencias. Y en preferencias entonces ya le aparece cambiar contraseña y van a cambiar la contraseña. ¿Listo? Bueno, hasta ahí es algo como técnico para cambiar la contraseña. Ahora, ¿cómo vamos a realizar la matrícula a nuestra práctica pedagógica 2? Para ingresar al aula virtual de la asignatura, donde encontrará el docente el contenido y las actividades de la asignatura, debe realizar el proceso de automatrícula. Para esto les voy a enviar este enlace que es diferente al primer enlace, o sea, con el primer enlace hacemos la actividad de entrar con nuestro código y de cambiar la contraseña y ahí ya tendríamos usuario y contraseña para poder ingresar, ¿cierto? Con este, entonces, ya van a entrar para matricularse en esta materia y le van a pedir una contraseña que es la contraseña de la materia, ¿cierto? Entonces ustedes van a digitar 7:47 y le dan en el botón matricularse y automáticamente quedarían matriculadas. Vamos entonces con el primer paso, les voy a enviar este enlace para que por favor realicen el cambio de contraseña, o sea, pues ya ingresen y hagan el ejercicio. Entonces estamos en este momento haciendo, les envié el enlace, entonces en este momento estamos haciendo el ejercicio de cómo ingresar con nuestro código y de cambiar la contraseña. Vamos a tener unos minuticos para eso y enseguida hacemos el proceso de matrícula. Bueno, si tienen preguntas, cómo van con el proceso, cuando terminen me informan por favor que ya terminaron para poder continuar. Profe, uno apenas ingresa, él automáticamente en la pantalla le aparece para cambiar la contraseña. Ah, bueno, listo. Yo ya acabé. Listo, súper.
coloquen una contraseña que no se les vaya a olvidar, que ustedes ya sigan con esa, porque digamos, de aquí en adelante cualquier diplomado, cualquier curso, cualquier otra actividad que ustedes, digamos, hagan con Univirtual o con lo que tengan que utilizar, digamos, un aula y sea con Moodle, ese será el código y la contraseña con la que ingresarán, no solamente para ingresar a mi curso, sino que a cualquier otro curso que ustedes tengan con Univirtual y con el Moodle de la UTP. Bueno, entonces espero las demás estudiantes. Mónica ya. Me pueden escribir por el chat. Profe, yo ingresé de una, pero no sé cómo matricularme ahí en eso. ¿Ingreso pero qué? Pero no sé cómo matricularme pues ahí No, pues entré por el link lo que debe que hacer enviaron. es cambiar la contraseña. Ya. Ajá, estamos solo en eso, en cambiar la contraseña. Ya les voy a enviar para matrícula. Bueno, las demás ya terminaron de cambiar la contraseña. Pudieron ingresar, les permitió con el usuario, les permitió cambiar la contraseña. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces en este momento les voy a enviar el enlace para que se matricule. ¿Cierto? Ingresan a este enlace. Cuando les dé código, entonces, o contraseña, escriben la contraseña que es 7:2.47 y les dan matricularse. Eso solamente lo tienen que hacer una vez. Listo, profe. Bueno, una matriculada, ¿quién más? Listo, profe. En este momento aparece Your Lady, Yadira, Mónica, Kelly y Ana Milena. Falta solamente Adriana Lucía. Profe, es que ella ahorita antes de que se mandara el link había escrito que no había podido ni cambiar la contraseña y acabo de volverla a escribir. Bueno, Adriana, lo que debes de hacer es ingresar al primer enlace que te envié, ¿sí? El primer enlace. En ese enlace lo que haces es digitar, voy a salirme para mostrar. En ese primer enlace te va a aparecer algo como esto. ¿Así les apareció a ustedes? Sí, profe. Eso. Entonces acá en usuario, Adriana Lucía, escribes el código, o sea, la cédula, y aquí en contraseña le escribes la palabra cambiar en letra minúscula.
e ingresas. Cuando ingresas, te aparece como una interfaz para que cambies la contraseña, la cambias y hasta ahí nomás. Ahí sería el primer paso. Entonces, me confirmas, por favor, cuando estés ahí o cuando lo hagas. Adriana, ¿cómo va? ¿Sí te apareció el enlace para ingresar? Enciende el micrófono. Sí, profe, pero ya le coloco la contraseña a cambiar y no. Dame tu código. Adriana, dame tu cédula. 1-004-624-338. Datos erróneos, tan raro. ¿Usted ya antes había entrado acá a esta plataforma? No, profe. Este está bien digitado. 1-004-624-338. Sí. Pareciera como si ya hubiera ingresado en algún momento y se le hubiera olvidado la contraseña. Correo electrónico. Lucía. Punto. Guaychar. Bastante raro eso. Es el que tengo yo acá, ¿cierto? Lucía punto, sí. Sí. Así está bien, ¿sí? Sí. Mire a ver si le llegó algún correo. Sí. Entonces inténtelo por ese correo. Bueno, profe. Nos cuenta entonces cómo va, listo, para que la esperemos pues un momentico y poder seguir en el proceso. Listo, profe. Ya la cambió entonces, ya le quedó lista.
Ya. Listo. Ahora ingrese al segundo enlace, que es más largo, y se matricula. Cuando le pida contraseña, escribe 7:47 y le da matricularse. Listo, profe. No sé si ya aparezca. Ah, sí, ya. Ya estamos, 1, 2, 3. Ya están todas matriculadas. Bueno, lo más seguro es que cuando les den, pues ya están matriculadas, pues ni modo de que en este momento exploremos esa aula, porque pues no es el aula como tal de nosotros, porque yo estoy como estudiante, entonces no me ha permitido hacer cambios, pero yo ahora escribo univirtual de manera pues de que ya de aquí a mañana tengamos todo listo. En el tablero pues van a encontrar información, ¿cierto? En el salón virtual van a encontrar los videos grabados. En el módulo 1, pues los documentos del módulo 1, ¿cierto? Aquí aparece los material de lectura, el material, todos los materiales que vamos a tener para este módulo 1. Entonces, apenas tenga yo el aula, pues, o sea, me activen la parte de, porque aparezco como estudiante, acá ya me di cuenta que aparezco, mire, Luisa Fernanda, estudiante, entonces por eso no me permite hacer ninguna modificación. Yo ahorita escribo univirtual para que me cambien el rol y ya poder tener esa aula lista, pero por el momento ya estamos listos, ya estamos pues registrados. Guarden el enlace, por favor, el primer enlace, que es con el que ustedes van a seguir ingresando, aulavirtual.utp.edu.co/. Con este enlace es que ustedes siguen ingresando al aula. Cuando ingresan, acá al lado izquierdo les aparece todos los cursos a los que ustedes están matriculados. Todos les aparecen ahí, listo, para que entonces lo tengan en cuenta. Bueno, continuemos entonces con la agenda del día. Preguntas hasta ahí. Bueno, entonces ahora vamos a ver el reglamento y los formatos. Teniendo en cuenta que el aula no permitió que hiciera modificaciones, entonces lo hice con el Drive. ¿Cómo lo vamos a hacer con el Drive? Voy a mostrarles cómo funciona lo del Drive. Cuando ustedes ingresan a su correo de la universidad, ¿cierto? Este es el correo de la universidad. Al lado derecho le aparecen 6 punticos, ¿sí? Ustedes le dan aplicaciones de Google y le dan Drive. Y le dan en Drive. Tenemos que cargue. Bueno, entonces yo acá ya tengo la carpeta de ustedes. Ya la organicé, práctica pedagógica 2. Va a haber una carpeta, ya se las voy a compartir, va a haber una carpeta con formatos donde está el diario de campo, el programa y el reglamento. ¿Por qué lo puse acá? Porque el aula virtual no me lo permite colocar, pero esto lo voy a borrar de acá cuando el aula virtual ya me permita hacer la modificación y esté en el aula virtual. ¿Listo? Hoy nos tocó plan B, entonces lo puse acá. Bueno, acá tengo el nombre de cada una de ustedes, ¿cierto? Yo le voy a compartir a Adriana Lucía su carpeta, a Ana Milena su carpeta, a Kelly su carpeta, a Mónica, cada una la va a compartir su carpeta. Y allí ustedes ingresan y está diario de campo, que es donde van a subir el diario de campo en el momento de la entrega, planeaciones, que es donde van a subir las planeaciones cada que deba subirlas, y yo las voy a revisar y ahí mismo ustedes las pueden ver, las correcciones que se les sugieren. ¿Listo? Cada una va a tener esa carpeta. En este momento entonces les voy a compartir la de formatos para que tengamos como acceso a esos formatos en este momento. Y entonces me confirman cuando puedan ingresar a ella.
porque algunas me decían que era primera vez que la utilizaba. Bueno, ya le envié la carpeta de formatos para que entonces ingresen. ¿Cómo ingresan? En el correo ingresan con los 9 punticos que están acá al lado derecho, Drive, y cuando les cargue les van a dar compartido conmigo. Donde dice compartido conmigo seguramente les va a aparecer esa carpeta que les acabo de compartir. Por favor ingresan y me cuentan cómo les va. ¿Cómo van? ¿Ya pudieron ingresar a la carpeta? Profe, mira que yo ingreso a la carpeta y la abro y me dice que esa carpeta está vacía. A todos les pasa lo mismo. Sí, profe. Sí, profe. En formatos no les aparece nada. Dice Y nos, que la carpeta vacía. y nos Desaparece. aparece el diario de campo, luego dice, espera, profe, yo miro. Luego dice programa, luego dice reglamento, pero al hundirle encima de la carpeta, la abrimos y aparece esa carpeta está vacía. O sea, les aparece Sí, formatos. pasa igual. Sí, Cuando profe. ingresan, les aparecen estas tres. Sí, y en esas nos dice que las carpetas están vacías, no nos aparece ese anexo. Ve, mire, yo le doy y me aparece diario de campo. Profe, aparece un momentico y se borra y nos dice que la carpeta está vacía. Programa y reglamento, todo está ahí. Ya le dieron y no. Déjenla cargar un momentico a ver. Yo me metí desde el celular y profe, y si me da, pues me carga todo. Le carga las carpetas. Y dice que el diario de campo me muestran un formato. Ujú. Sí, porque yo acá le doy en compartir y mire, aparecen todas ustedes. Entonces, no sé, esperen a ver si les carga porque debe ser que les cargan un momentico. Bueno, entonces vamos a trabajar el siguiente punto de esta asesoría, que es el reglamento de la práctica pedagógica. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando de esa definición que tiene nuestra práctica. La práctica pedagógica se entiende como un conjunto de acciones reguladas por consideraciones de carácter pedagógico y disciplinar, cuya intención central es la enseñanza. En este sentido, la práctica pedagógica se convierte en un espacio donde el estudiante integra a través de la didáctica los saberes abordados durante los semestres anteriores y en curso a partir de proyectos pedagógicos de intervención en el aula de clase, realizando a su vez procesos reflexivos sobre el rol docente, con el propósito de conocer, analizar, comprender la realidad educativa para el diseño de propuestas que articulen los diferentes conocimientos teóricos y las necesidades observadas en el grupo y finalmente conlleven a una formación como docente investigativo. Entonces, ¿qué pasa acá en nuestra práctica? Este párrafo encierra todo lo que tiene nuestra práctica, un proyecto de aula en el que transversalizo las áreas que ya he visto anteriormente y que voy a aplicar en este semestre, un diario de campo en el que analizo mi propia práctica a través de procesos reflexivos y la propia intervención en el aula. Y pues aquí le agregaríamos lo del portafolio, que es como esas evidencias que permiten tener como una prueba y una constancia de que realicé las intervenciones, ¿cierto?
¿Cuál es la naturaleza de la práctica? La práctica tiene las siguientes características. Su objetivo central es articular los núcleos pedagógicos que el estudiante aborda durante el semestre y en los que está cursando. En la licenciatura en Educación Básica Primaria se realizan los semestres 4, 5, 6, 7 y 8 en instituciones educativas de básica primaria. La práctica pedagógica se desarrolla en ambas licenciaturas, solo en los niveles de educación básica primaria, de primero hasta quinto. Nosotros no contemplamos transición, ese lo contempla pedagogía infantil. Los estudiantes realizan las funciones de docentes de acuerdo con las fortalezas obtenidas durante el proceso de formación teórico, de tal manera que al finalizar su plan de estudios haya realizado las prácticas desarrollando procesos de intervención pedagógica en las diferentes áreas. En este iniciamos con lenguaje, educación física y artística. La práctica es una actividad académica obligatoria dentro del plan de estudios, por tanto, no constituye una relación laboral. Es decir, no existe un pago, no existe ningún pago por salarios, honorarios o prestaciones sociales ni para fiscales. Cabe mencionar que dentro de las actividades está el pacto legal, que es el convenio macro de práctica, ¿cierto? El convenio que tenemos con la institución. También es necesario indicar que debido a la situación actual de la pandemia, para posible retorno a la presencialidad se debe tener en cuenta los protocolos y exigencias establecidas por parte de las instituciones educativas. Ojo, imagínense que la mayoría de instituciones educativas nos están exigiendo que para volver, para tener esa clase presencial, esa práctica presencial con los niños, deben estar vacunadas con el esquema completo. Esa es una de las exigencias que tenemos para volver. Y ahora vamos a verlo en el acuerdo 40, teniendo en cuenta pues como esos protocolos que tiene la universidad también para el retorno a la presencialidad. En la licenciatura en básica primaria, la asignación se realiza en los niveles de primero a quinto, ¿cierto? En la práctica pedagógica 2, que es esta que estamos trabajando, lo hacemos en instituciones públicas o privadas. En este caso lo vamos a hacer en instituciones privadas en todos los grados de primaria. ¿Cómo se hace esa asignación? De manera aleatoria, teniendo en cuenta que cada semestre tiene su énfasis en didáctica. Entonces lo vamos a hacer de manera aleatoria la repartición de los grados. Bueno, ¿quién me colabora con los componentes de la práctica, por favor? Ya, profe. Listo. Componentes de la práctica 4.1, proyecto y portafolio. Para este segundo semestre del año 2021, se propone realizar un proyecto o informe en algunos semestres y en los demás un portafolio. En la práctica pedagógica 1 de la licenciatura en básica primaria se realizará un informe de la práctica. Por su parte, en la práctica trabajo en comunidad de la licenciatura en pedagogía infantil y en la práctica trabajo en comunidad de la licenciatura en básica primaria se realizará un proyecto. Para las demás prácticas pedagógicas 2 y práctica pedagógica 3 de la licenciatura en básica primaria y las prácticas proyecto pedagógica 3, 4 y 5 de la licenciatura en pedagogía infantil se presentará un portafolio con la intención de dirigirla, organizarla y recopilar evidencias de tal manera que exista claridad para el estudiante, el asesor que la orienta y la institución educativa sobre los propósitos y las actividades que se van a desarrollar durante el tiempo que dure la práctica. A. Práctica pedagógica 1, licenciatura en educación básica primaria. Informe de práctica de... Espérate, yo bajo para que leamos lo de práctica pedagógica 2. Vale, profe.
Listo, profe. Práctica pedagógica 2 y práctica pedagógica 3 de la licenciatura en básica primaria y prácticas proyecto pedagógico 3, 4 y 5 de licenciatura en pedagogía infantil. Para esas prácticas se propone la realización de un portafolio. Ver anexo 2, parámetros para la elaboración del portafolio. Esta se desarrolla en 4 momentos. Primer momento, fundamentación. Un momento donde se fundamenta teóricamente la práctica establecimiento de las estrategias y actividades que se van a llevar a cabo. Sustentación de las áreas de enseñanza, énfasis, enfoque metodológico. Segundo momento, recolección y selección. En ese punto se realiza una revisión de evidencias que se van a consignar en el portafolio semana tras semana. Tercer momento, reflexión. Etapa en la que las practicantes expresan por escrito o por medio de audiovisual su valoración sobre las acciones que han realizado en la práctica y sobre sus procesos. Cuarto momento, proyección. Es el último momento en el cual las practicantes tienen la oportunidad de observar el conjunto de su trabajo y emitir juicios sobre este, buscando proponer acciones de mejora. Bueno, en esta parte no vamos pues a profundizar cuáles son las categorías del portafolio porque tenemos una sesión para dedicarnos a portafolio, ¿cierto? Aquí en este reglamento, entonces vamos a trabajar un portafolio que tiene 4 momentos. El primero es la fundamentación, el segundo es la recolección y selección de esas evidencias, tercer momento de reflexión y cuarto momento de socialización, que sería la proyección de lo que hicimos. Bueno, esto tiene toda una cantidad como de características que lo vamos a ver en las siguientes asesorías. Tenemos también un plan de clase. El plan de clase hace referencia a la planeación semanal que el estudiante lleva a cabo y tiene como objetivo la organización, realización y seguimiento de las actividades y estrategias. Bueno, los coordinadores de la práctica de ambas licenciaturas en reuniones van a diseñar el formato. No existe la posibilidad de utilizar un formato diferente. Nosotros tenemos nuestro propio formato, lo vamos también a socializar el día que trabajemos la planeación. ¿Listo? La planeación debe presentarse al asesor de práctica con anterioridad según la fecha acordada. Recuerden que lo vamos a hacer con 2 semanas de anticipación para su revisión y posterior envío al docente titular de la institución educativa o al director de la fundación. ¿Cómo se va a hacer? Yo ya se los había dicho en la sesión pasada y vamos en el Drive vamos a manejar las planeaciones allí. Allí van ustedes a subirme la planeación, yo la reviso, hago los comentarios, ustedes tienen en cuenta esas sugerencias para corregir la planeación y cuando ya esté lista se le comparte al profe titular. Bueno, ya tenemos 2 aspectos, diario de campo, portafolio y planeaciones. Tenemos ahora los procesos reflexivos. La reflexión es el eje de la construcción del saber pedagógico. El practicante, al momento de planear una propuesta, reflexiona sobre la población que será objeto de su intervención, sobre lo que saben y lo que no, sobre sus características como grupo y sobre sus necesidades individuales, pero también está reflexionando acerca del saber de ese grupo, del escenario en el que va a estar desarrollando ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez desarrollada la intervención, es necesario volver a la reflexión para analizar y valorar lo que pasó, para juzgar sus propias acciones y las del grupo y establecer vínculos con marcos teóricos que le permitan comprender mejor lo que pasó y lo orienten para que tenga en cuenta esa reflexión para futuras intervenciones. El diario de campo, entonces, en este sentido, se convierte en una herramienta de mucho valor y, sobre todo, en un importante apoyo para gestar procesos de reflexión. Los diarios de campo son una herramienta efectiva en este proceso intencional de desarrollar la investigación cualitativa, etnografía en el aula y promover reflexiones. En cada una de las prácticas existen unos parámetros diferentes para tener en cuenta el diario de campo. En la práctica pedagógica 2, que es la nuestra, entonces tenemos la descripción de los aspectos observados en la jornada de observación. Dentro de esto se encuentra la descripción diagnóstica de la institución. Nosotros vamos a hacer un diagnóstico
Vamos a hacer una descripción diagnóstica que en su momento les explicaré cómo se hace y qué debe llevar. Y eso va a estar en el diario de campo, es la primera parte del diario de campo. Ya lo vamos a ver, porque esto queda como tarea para la siguiente sesión, que el miércoles vamos a tratar este tema de diario de campo. En ese diagnóstico que se hace, se van a tener datos importantes de la institución y del grupo, la infraestructura, la conectividad, las características de la institución, las características del grupo. Bueno, ahora vamos entonces a leer los compromisos en la práctica. Compromisos del estudiante practicante. Asistir y participar en los encuentros sincrónicos que se programan. Durante la realización de la práctica, los practicantes deben portar el uniforme acordado por el programa. ¿Quién me colabora con los numerales, por favor? 5.1.2. Yo, profe. Listo. Presentar el portafolio y proyecto en los momentos que se determine el diario de campo con los registros y la planeación. Con respecto a esta última, una vez que el asesor o asesora revise la planeación, el docente en formación debe ajustarla y enviarla al correo del docente titular con copia del correo del asesor o asesora. Esto es indispensable para que el docente titular conozca con anterioridad lo que el practicante va a realizar. 5.1.3. Sustentar oralmente el portafolio, diario de campo y demás documentos escritos necesarios para la práctica, en las asesorías y fechas estipuladas con previa anticipación. El siguiente, presentar al docente titular los informes finales de evaluación de los niños y las niñas con los cuales desarrolló la práctica, en el tiempo oportuno acordado con el asesor o asesora. Asistir a las asesorías individuales y grupales que sean programadas por el asesor o asesora de práctica. Tener un trato respetuoso y cordial con el asesor de práctica, los compañeros de grupo, el docente titular, los estudiantes y demás miembros de la institución educativa, la ONG y demás. Recibir, leer, analizar y conservar durante todo el semestre los documentos y guías, como el reglamento de prácticas, programa de la práctica correspondiente, formato y ficha de evaluación de la planeación, documentos sobre los parámetros para la realización del diario de campo, documentos sobre las dimensiones del actuar docente, formato de evaluación por parte de los docentes titulares, entre otros. Que el asesor entrega y socializa al inicio del semestre, firmando además el documento, la constancia de entrega, socialización y análisis de los documentos base para el desarrollo de la práctica. Deber anexo. El otro, firmar el acta de inicio de la práctica y el otro, firmar el acta de terminación de la práctica. Bien, gracias. Bueno, acá en este anexo 15, la idea era que lo firmáramos hoy, pero no lo vamos a hacer porque no tenemos el acceso al Moodle habilitado y allí es donde están todos los documentos, todos los formatos que yo les entrego a ustedes, ¿cierto? Ese anexo 15 que es la constancia de esa entrega de esos documentos y lo firman como constancia de que se les entregó. Eso lo hacemos entonces en próxima asesoría cuando ya tengamos el acceso a estos documentos. Crear la respectiva aula virtual de la asignatura y leer, analizar y cumplir con el reglamento. Entonces ahí vamos dando cumplimiento a varios puntos de este reglamento. Bueno, los compromisos del asesor: establecer contacto con los lugares de práctica, fijar las instituciones, las responsabilidades que tendrán ustedes, programar mínimo 2 reuniones con los directivos. Vamos a tener una reunión inicial para conocernos, presentarnos y una reunión final para hacer el cierre de la práctica. Propiciar fuentes de comunicación con los profesores de licenciatura y los practicantes, de tal manera que exista un núcleo de articulación entre los saberes enseñados, establecer y mejorar los criterios de evaluación y hacerlos públicos para los estudiantes, digitar las notas en la plataforma, orientar a los estudiantes en las planeaciones, diarios de campo y demás
documentos que se trabajen pues en el programa, asistir puntualmente a los sitios de práctica, revisar, evaluar y volver con suficiente anterioridad las planeaciones, tener un contacto adecuado con los practicantes integrantes de la institución, recoger las firmas de los practicantes en el documento de acta de inicio, y también pues para el acta final, entregar todos los documentos correspondientes a la práctica como reglamento, programa de práctica, formato y ficha de evaluación de la planeación, documentos sobre la realización del diario de campo, documentos sobre las dimensiones del actual docente, formato de evaluación por parte de los docentes titulares y demás documentos de cada semestre, leer el reglamento de prácticas y se recomienda portar la camiseta. Nosotros también debemos de portar la camiseta. Compromisos de la institución. Bueno, la institución tiene compromiso de qué? De tener facilitarnos las condiciones de la institución para un buen desarrollo de la práctica, brindar la información de los niños sobre, digamos, listas, que nos cuenten todo lo del diagnóstico, respetar los horarios de la práctica, tener en cuenta los procesos educativos de los niños, indicarle al docente en formación y al profesor las recomendaciones para mejorar en el proceso, participar en las actividades de integración culturales y recreativas que nosotros hagamos y programar en conjunto con el asesor de la práctica como mínimo las 2 reuniones. Bueno, evaluación de la práctica. ¿Quién me colabora, por favor? Profe, si quiero yo. Listo. Evaluación de la práctica. La práctica tendrá los criterios de evaluación establecidos previamente y conocidos por los practicantes y la institución. Esta será una evaluación cualitativa y cuantitativa que pretende ser un instrumento de formación que cualifique las competencias del docente en formación. Se obtendrá 3 notas parciales cuantitativas, cada una con un porcentaje específico. Para el caso de las prácticas pedagógicas 2 y 3 de la licenciatura en Educación Básica Primaria y las prácticas Proyecto Pedagógico 3, 4 y 5 y la práctica Trabajo en una comunidad es de la siguiente manera. Sigo, profe. Para las prácticas pedagógicas 2 y 3 de la licenciatura en Educación Básica Primaria y las prácticas Proyecto Pedagógico 3, 4 y 5 de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Bueno, en esta parte ya se los había socializado en la primera asesoría. Cuando vimos el programa tenemos entonces un primer parcial, un segundo parcial y un tercero, primero con el peso del 30%, segundo 35% y final 35%. También ya habíamos hablado de los porcentajes que tiene cada uno de estos parciales, ¿cierto? Bueno, entonces alguien que me ayude con la lectura de estas consideraciones. Profe, ¿sí me escuchan bien? Sí. Entonces yo voy a hacer consideraciones de la práctica. En caso de suspensión parcial o total de clases por paro de educadores del magisterio, el estudiante cumplirá con el horario programado de práctica, asistiendo a las asesorías programadas por el asesor o asesora. En caso de suspensión parcial o total de clases por paro o asamblea de los estudiantes o docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira, el comité curricular de ambas licenciaturas convocará reunión tanto a estudiantes como a asesores para analizar la situación y tomar decisiones sobre la manera en que se debe proceder. La universidad debe afiliar al practicante durante la etapa práctica de su formación a la aseguradora de riesgos laborales, que es la ARL, de conformidad con lo
dispuesto en el decreto ley 55 del 14 de enero del 2015. Para realizar este trámite, el estudiante debe estar afiliado al régimen de seguridad social en calidad de beneficiario o cotizante y presentar el certificado de esta afiliación a su docente de práctica y en la dirección del programa. Párrafo 1. La no vinculación del Sistema General de Riesgos Laborales, como lo estipula el decreto 1840 del 6 de febrero del 2018, será impedimento para la realización de la práctica docente. Esto implica que ningún estudiante puede iniciar y realizar el proceso de práctica hasta no tener la ARL y haberle entregado el certificado al asesor de la práctica. El asesor de práctica debe entregar en la institución educativa u ONG, asociación, corporación, las copias de las ARL de todo el grupo de practicantes y conservar consigo un segundo paquete de fotocopias. Sobre la protección de datos y derecho a la intimidad y privacidad de los menores de edad, durante los encuentros sincrónicos no se permite fotografiar, entrevistar y grabar a los menores de edad, ni divulgar y publicar estos registros sin contar con la previa autorización de los padres o tutores de los menores para el caso de menores de edad en situación de protección y restablecimiento de derechos. El permiso lo debe emitir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ver artículo 33 y 47 de la Ley 1098 del 8 de noviembre del 2006. Los principios éticos para informar acerca de la infancia de UNICEF y recomendaciones para filmar o fotografiar a niños y niñas y adolescentes respetando sus derechos de UNICEF. Parágrafo 1. Ambos documentos, tanto la Ley 1098 del 8 de noviembre del 2006 y los documentos de la UNICEF, deben ser leídos, analizados y socializados en los espacios de asesoría al inicio del semestre. 7.5. En caso de inasistencia, el estudiante debe presentar la debida incapacidad médica y soportes legales que justifiquen esta inasistencia. El asesor o asesora de la práctica debe conservar durante todo el semestre copia de la incapacidad y soporte. La inasistencia reiterada a la práctica y a las asesorías, el 20% ocasionará su pérdida. Ver reglamento estudiantil, parágrafo 3 del artículo 67 y el acuerdo del Consejo Académico número 38 del 13 de diciembre del 2017. La entrega fuera del tiempo estipulado de las planeaciones, diario de campo y portafolio o proyecto, sin una razón que justifique esta situación, ocasionará que el asesor valore estos dos documentos de una nota máxima de 4. Si sobrepasa el tiempo asignado por el asesor como segunda oportunidad para entregarlos, la valoración será de una nota máxima de 3. Y si no son entregados, la nota será de 0. Para el caso propio de las planeaciones, si no son entregadas previamente, los practicantes no podrán participar en la realización del encuentro sincrónico con los niños y niñas. Los practicantes deben presentarse a la institución educativa en condiciones físicas y emocionales adecuadas. Teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que ocurra una eventualidad durante el desarrollo de la práctica, se creó un documento en el cual se recoge información básica de cada estudiante, que incluye nombre y número telefónico de una persona de contacto. Ver anexo 17, información de los estudiantes y el contacto. Para todas las prácticas, excepto la práctica pedagógica 1 de la licenciatura en Educación Básica Primaria, se diseñó un formato de observación del desempeño del practicante. En caso de que la práctica se realiza de manera virtual, se empleará un formato específico, que es la ficha de observación de desempeño del practicante virtual.
Y en caso de que sea presencial, se propone otro formato, que es la ficha de observación de desempeño del practicante presencial. En la práctica trabajo en comunidad también se diseñó un formato de observación del desempeño del practicante, que es la ficha de observación de desempeño en la práctica de trabajo en comunidad. En la práctica pedagógica 1 de la licenciatura en educación básica primaria se diseñó una rejilla de observación. El plagio, total o parcial, de proyectos, planeaciones e informes escritos será reportado ante el Comité Curricular y Registro y Control y sancionado con una nota de 0. Ver el reglamento estudiantil, capítulo 11 del régimen disciplinario. Existe un reglamento general para todas las prácticas en la UTP, indicado en el acuerdo 3. Es necesario conocer este documento y aplicarlo cuando se considere necesario. Gracias. Bueno, entonces vamos a hablar varios aspectos aquí que nos deben de quedar claros. Bueno, tenemos entonces en cuenta que la universidad nos debe de afiliar a la ARL, pero para eso debemos de tener una EPS, debemos de estar pues ya en la EPS. También es claro que ningún estudiante que le falte la ARL no podrá estar en la práctica. Entonces eso lo tenemos también claro. Ahora, hoy tenemos pues también la sesión para hablar sobre la protección de datos de los menores de edad. Eso lo vamos a dejar para profundizar en un momento. La inasistencia a la práctica de asesorías con un 20% de inasistencia ocasiona la pérdida. Y deben de tener en cuenta, yo ya se los había dicho en la clase pasada, en caso de inasistencia el estudiante debe tener una incapacidad médica o soportes legales que justifiquen esa inasistencia. Si no, pues la nota en ese caso sería 0 si no tiene una previa justificación. Bueno, tener en cuenta entonces lo del plagio, de planeaciones, proyectos, que tiene pues una sanción. También hablábamos aquí del documento que había que diligenciar sobre la ficha de información del contacto. Eso ya lo hicimos, que fue lo que hicimos en este formato de Google, que ya lo hicimos pues en la sesión pasada, yo ya revisé y todas lo respondieron. Bueno, a eso yo, teniendo en cuenta pues como la situación que tenemos actual, yo le agregaría lo de la vacunación. ¿Por qué? Porque nosotros como practicantes tenemos, bueno, primero para volver al campus universitario necesitamos estar vacunados, ¿cierto? Y segundo, para poder ir a las instituciones nos están pidiendo que estemos vacunados. Entonces, aparte, ahora se está volviendo una exigencia, no solo la ARL, sino también el carnet de vacunación. Porque si no lo tenemos, entonces no nos van a permitir estar allí. Eso es un aspecto que voy a conversar con Andrés, el director de práctica, a ver qué situación, pues, o sea, qué pasa, porque actualmente se están aplicando la vacuna, pues hay una que tiene una segunda dosis a los 84 días y hay otra que tiene una segunda dosis a los 21 días. Entonces no sé de qué manera esto nos ve para las fechas de práctica, porque la primera intervención de la práctica sería el 22 de septiembre. O sea, pues que estamos prácticamente que a 22 días de iniciar. Aprovecho y hago un paréntesis para preguntarle a Your Lady cuándo le toca la segunda dosis. Profe, me toca este miércoles. Ah, listo. ¿Y a Mónica cuándo le toca la segunda dosis? Profe, mira que a mí me aplicaron la vacuna, la Moderna, entonces creo que en octubre. Sí, sí. ¿Y la primera dosis de Moderna cuándo la tuvo? Ahorita hace como 2 semanas. Sí, 2 semanas. No recuerdo la fecha exactamente, pero tengo el carnet. Profe, o le tengo que decir la fecha específica. No, pues para yo tener aquí como un cálculo. Entonces ahora cuénteme, Ana Milena, lo de la vacuna, ¿cómo va ese proceso?
No, profe, pues estoy mirando dónde puedo irme a vacunar porque la verdad con lo de la universidad está complicado. Entonces estoy buscando como algún lugar donde lo estén aplicando porque la verdad no he Porque la podido están con eso. aplicando en muchas partes. Bueno, primero en la PS de cada uno la están aplicando. Segundo, lo aplican también en Expo Futuro, la aplican en la 40. Entonces es bueno como que estén pendientes de toda la información que aparece. No sé si ustedes de pronto en el Facebook tienen, hay algunas páginas, yo las voy a mirar y se las comparto. Yo veo Profe, mucho la en la alcaldía, página, eso sí, de la alcaldía, todos los días montan la publican los imagen. lugares. Sí, Y publican los lugares en la página de la alcaldía, publican todos los días los lugares donde están aplicándola en orden de llegada. Entonces sí sería como bueno estar pendiente de esos lugares porque pues si ustedes desean una práctica presencial, nos están exigiendo eso en las instituciones. Por ejemplo, acá, bueno, segunda dosis, ya me metí a la página de la mayores de 50. Por ejemplo, acá dice el lunes 30 de agosto, primera dosis de la vacuna Pfizer, se atienden en orden de llegada en el centro comercial Alcides Arévalo. Entonces es como estar pendientes de eso, de toda esa información para poder como asistir. El primer también punto para que lo pregunten sería las EPS de ustedes o estar pegadas de la página de la universidad también que ahí seguro que pueden encontrar también algo. Bueno, cuénteme, Yadira, sobre la vacuna. profe, yo no me la he hecho aplicar. Lo que pasa es que yo no me encuentro en la ciudad de Pereira. Entonces, yo apenas llegue, ¿Usted dónde está? Porque usted me puso ahí en la encuesta que sí estaba acá. sí, profe, sino que tuve que viajar. Bueno, Adriana Lucía. Profe, pues yo vivo en el pueblo y en mi pueblo apenas llegan este miércoles de los 18 años en adelante. Y si uno no tiene esa edad, no lo vacunan. Entonces ahora el miércoles tengo que ir. Bueno, y yo aprovecho y le pregunto, Yadira, sobre la situación, digamos, de desplazamiento. ¿Cómo sería eso? ¿O qué ha pensado si se Profe, llega a la... ¿Veis que Yadira, Adriana Lucía? ah, ¿Qué ha pensado sobre el retorno a la presencialidad usted que se encuentra en Nariño? Profe, pues por mí no hay problema. Sí, tengo que volver a la presencialidad. ¿Y usted aquí Igual tiene no. a dónde llegar o cómo es la situación? Profe, pues nosotros allá buscamos las piezas, arrendamos. En caso de que pues se asegura la presencialidad, tenemos los contactos de allá de Pereira, de donde nos arriendan y entonces pues uno sería buscar y ya tener a dónde llegar. Ah, bueno, igual estamos pues a la espera porque ustedes saben que depende de muchos factores, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, cuénteme, Kelly Alejandra, sobre la vacuna. Hola, Kelly. Kelly no está. ella ahora estaba diciendo que tenía problemas con el internet y que no me estaba escuchando bien. Y de hecho no está. Bueno, entonces, bueno, estamos ahí. Les quiero mostrar entonces esta, no sé si a ustedes también les llegó este acuerdo 40 de los Sí, profe. lineamientos para volver y lo leyeron. Yo sí, profe. Bueno, quiero mostrarles acá. Bueno, entonces, mire, el ingreso al campus para actividades académicas será gradual y solo para aquellos docentes y estudiantes que hayan iniciado el proceso de vacunación, esquema completo o una sola dosis y que tengan programadas actividades presenciales.
Es decir, que nosotros para volver a la universidad necesitamos tener el esquema de vacunación completo o como mínimo haber iniciado con la primera dosis. Quiere decir, quien no esté vacunado no podrá volver a la universidad. Y de hecho, quien no esté vacunado no podrá asistir a la práctica presencial porque pues eso nos lo exigen las instituciones. Aquellos docentes que expresen su voluntad de no aceptar el proceso de vacunación y deseen ingresar a desarrollar actividades académicas deben adelantar los trámites. Bueno, y el mecanismo de gradualidad de la presencialidad será condicionado a la evolución de la pandemia. Bueno, entonces como que esta parte sí se las quería como mostrar para que ustedes como tengan conocimiento de esa importancia que tiene la vacuna en este momento. Preguntas hasta acá. Profe, sí, una preguntita. Lo que pasa, pues, o sea, y si en algún momento yo decido, no sé, no quererme vacunar, ¿cómo serían mis prácticas? ¿O tengo que hacerlo por la institución? O mejor dicho, me veo obligada a hacerlo. Voy entonces a preguntar. Pues obligada, no creería yo. Simplemente no podría estar en práctica presencial. Entonces tendría la posibilidad de prácticas virtuales. Tendríamos que buscar una institución que tenga ese entorno virtual y nos permita la práctica virtual. Yo voy entonces a hacer esa pregunta sobre la voluntad, digamos, que tenga algún estudiante de no vacunarse, ¿qué pasaría en ese caso? Lo que sí es claro es que si no se vacuna, pues no podría volver al campus de la universidad, porque como vimos en ese acuerdo 40, deben de estar vacunados, ¿cierto? Y lo segundo es que no podría asistir a ninguna institución a hacer práctica, porque pues también nos están exigiendo que deben de estar vacunados. Kelly, hola, cuéntame cómo va tu proceso de vacuna. Hola, profe. Pues mira que todavía nada, mi mamá está mirando que a ver dónde me piden la cita o qué. Listo. Bueno, entonces miremos nuestra agenda, cómo vamos con ello. Bueno, ya entonces trabajamos sobre la matrícula, reglamentos y formatos. Los formatos tampoco se los voy a socializar todos en este momento porque pues hay un formato para cada uno como de los estamentos que tenemos en la práctica. Entonces tenemos el de diario de campo, el de planeación, el de portafolio, el de la rúbrica además para evaluar esa planeación, para evaluar el desempeño, para evaluar ese portafolio. Entonces, pues cada formato lo vamos a ir trabajando en su momento indicado, todos van a estar colgados en el Moodle, pero en su momento indicado vamos a socializarlo y a profundizarlo, ¿listo? Recuerden por favor, entonces en este momento ya trabajamos lo que fue el Drive, ya les mostré el Drive, cómo vamos a funcionar ahí con la entrega de planeaciones, diario de campo, también va a haber una carpeta para portafolio. Recuerden, por favor, bueno, ya vimos lo del acuerdo 40 y antes de hablar sobre el manejo de información de menores de edad, quiero recordarles a las chicas que me deben todavía la firma digital que por favor me la envíen para yo tener la listica cuando hagamos el acta de inicio y cuando tengamos también lo de los documentos todos en el Moodle para poder tener ahí la firma digital. Bueno, preguntas hasta acá. Entonces, permítanme pasar al punto. Vamos a trabajar entonces el punto de manejo de la información en menores de edad, que es un punto pues que nos compete bastante y más por el uso que tenemos nosotros como de esa información de los niños, el acceso que tenemos, digamos, a ellos en cuestión de información, de fotografías, entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Voy entonces a traer el documento
Les voy a enviar en este momento 2 enlaces para que cada una en 15 minuticos los leamos y nos veamos como para hacer un cierre y hablar sobre qué está permitido y sobre qué no está permitido para ese manejo de, de información de los niños, pero como son 2 documentos, no los vamos a leer los dos, sino que entonces voy a decir, Ana Milena, Yadira y Your Lady van a leer el siguiente. Van a leer el siguiente para que lo socialicemos, ¿listo? Ya les envío el enlace. Este primer enlace va para Ana Milena, Yadira y Your Lady, ¿listo? Viene siendo este, ya les voy a mostrar cuál es. Viene siendo este documento que están viendo en mi pantalla. ¿Listo? Eso, profe. Este. Y Adriana Lucía, Mónica y Kelly Alejandra van a leer el siguiente documento que yo también les voy a enviar. El segundo enlace sería entonces para Adriana Lucía, Mónica y Kelly. Tomémonos unos 15 minuticos porque ya casi se nos acaba el tiempo para que hablemos como de lo más importante de esa información en lo que nos compete con la infancia. ¿Listo? Entonces 15 minuticos. Nos vemos entonces, vamos a estar aquí de igual manera, pero entonces encendemos micrófonos a las 8:44 para que iniciemos con la socialización.
Chicas, en el documento de bienestar familiar deben de buscar como pues en este documento habla de todos los derechos a los que tienen los niños, entonces deben de buscar, es como el parágrafo que nos hable del manejo de la información o de la imagen de los niños, ¿listo? Para que tratemos ese, porque pues el documento es muy largo, entonces, para que lo leamos, puede ser, por ejemplo, el artículo 42, que también habla de las obligaciones de las instituciones educativas. Eh, Está el siguiente que habla de ahí para abajo están hablando de las instituciones educativas. Y ya mirar entonces la parte del manejo de la información. Sería para que tratemos esos puntos en específico. Tenemos, por ejemplo, ahí el artículo 47 de responsabilidades de medios de comunicación, para que también lo miremos. Sin embargo, les voy a mandar este nuevo enlace que está mostrando, este es para las que tienen el de bienestar familiar, el último que les envié, este ya está hablando este que les acabo de enviar está hablando ya de disposiciones generales para la prohibición del tratamiento de datos personales de los niños, para que entonces lean este sí es el preciso, para que no tengan que buscar en el otro documento. Listo, profe, gracias.
Bueno, chicas, entonces iniciemos porque pues ya no nos quedan sino 15 minutos, el tiempo es bastante corto para esta asesoría, pero entonces no alcanzamos a evacuar los dos documentos, hagámoslo con el que tiene Ana Milena, Yadira y Your Lady, que es el documento de lo de niñez, pautas para cobertura periodística sobre temas de niñez y adolescencia. Hagamos este primer documento, hablemos sobre las recomendaciones como en general, sobre el manejo de imágenes de los niños, sobre las recomendaciones que nos dan para fotografiar a los niños. ¿Listo? Entonces las escuchamos. Cualquiera de las Profe, palabras. el documento habla acerca de que uno se debe poner como en la situación del niño y entender lo que, pues, cualquier, cualquier tipo de riesgo que esté pasando o eso, pues no se debe como exponer la imagen del niño, entonces que hay que concurrir solamente los ojos, por ejemplo, en entrevistas, en reportajes, pues no basta porque lo pueden identificar fácil. En su lugar se pueden poner otros actores, se puede tapar completamente la cara o cambiar la voz del niño para que no se exponga pues la integridad de él. Se debe tener el consentimiento de tanto de los tutores como del niño y estar deben estar totalmente informados sobre las que van a hacer, sobre lo que se va a hablar. No se pueden hacer como preguntas directas, o bueno, no es recomendado porque pues, eso puede herir la sensibilidad de los tutores como del niño. Si es menor de edad, se debe tener el consentimiento pues de tutores o la persona que esté a cargo, los padres, y si ya es mayor, pues ya solamente el consentimiento de pues a ver, se debe como evitar estigmatizar eh, tanto con las culturas, con el sexo, con el color. Y pues en lugar de, también se habla que en lugar de como de exponerlo en videos, en fotos, se deben poner como imágenes alusivas, pues, por ejemplo, en lugar de poner, si se habla sobre una violación, en lugar de exponer a la niña o el niño que fue vulnerado de esta manera, se pueden poner imágenes de otra cosa, por ejemplo, se hablaba que una muñeca rota o cosas que hagan alusión a este tipo de situaciones en lugar de exponer al niño. Gracias, Ana Milena. Bueno, ¿quién quiere continuar? Profe, pues otro punto importante que trataba ahí era el, pues además de lo que le dijo mi compañera, era también el hecho de que pues en el salón podremos encontrar niños con vulnerabilidad, entonces esos niños debemos de tratar de pues de respetarlos y asimismo presentarnos, que es lo primero que pues, o sea, que el niño entre en confianza y que sepa que nosotras somos las maestras, que nosotros respetarlo a él, identificarnos diciendo nuestro nombre, qué vamos a hacer, quiénes somos, para que el niño exactamente no se sienta como irrespetado y que nosotras vayamos a querer invadir su espacio. Entonces decía también que era importante el hecho de yo protegerlo a él, que cuando el niño me diga algo, corrobore la información, no es que el niño me diga, ay, que pues no sé, que la niña, que su compañera lo está tocando y ahí mismo ir a correr y no, que tengo que buscar del niño, sobre la parte del niño, escucharlo a él, luego también ir a su profesor o a su padre respectivo, corroborando la información, escuchar a ambas partes y ahí sí informar si también veo algún caso o noto
casos de vulneración, informarlos a las respectivas partes administrativas para que se pueda tener pues manejar la información de la manera correcta. Gracias. Y cerramos entonces con algunas apreciaciones de Yulei. Bueno, profe, primero que todo es como tener el consentimiento del niño, ¿cierto? Si él quiere o no. Y ahí sí, pues ya si el niño quiere, entonces ya el consentimiento pues ya del adulto también. Prestar atención a lo que el entrevistador va a adquirir, ¿cierto? ¿Qué información quiere captar? El entorno, el sitio donde están, también, ¿qué otro? Sí, informarse de que el entrevistador quiere adquirir de ellos, profe. Eso. Bueno, el enlace queda para todas, el enlace de los dos documentos, tanto de este como el documento que les acabo de enviar, el último de bienestar familiar, donde habla sobre el tratamiento pues, de información a los menores, para que por favor todas lo leamos. Lo vamos a retomar al inicio de la próxima sesión, donde vamos a hablar, iniciamos hablando de este documento, porque pues no lo quiero dejar como a medias, nos faltan 8 minutos, entonces pues dejarlo a medias no, porque es un documento bastante importante que necesitamos conocer porque nosotros trabajamos con población infantil, entonces debemos saber muy bien cómo es el manejo de la información, de sus datos, la protección de sus datos y de su imagen, entonces debemos hacerlo muy bien, además para que no tengamos de pronto confusiones con lo del portafolio, ¿sí? Entonces lo retomamos en la próxima clase, entonces queda como tarea primero, leer los dos documentos sobre el manejo de información de los menores. ¿Listo? Esa sería la primera tarea. La segunda tarea, pues que ya la tenían asignada, es la exposición que vamos a hacer de las áreas, que continuaríamos con eso. Y como tercera tarea, para ese día, según el cronograma, tenemos el tema del diario de campo. Ese día vamos entonces a hablar del diario de campo, qué es, cómo se hace, y vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo hacer un diario de campo, ¿sí? Entonces, quiero mostrarles, porque esa es otra tarea con la que vamos a quedar. En la carpeta de formatos que yo les compartí, entonces está diario de campo, vamos a mirarlo. Ese es el anexo número 11 de nuestro reglamento. Entonces, van a leer las dimensiones del actuar docente. Son 4 dimensiones. Tenemos la dimensión disciplinar, la dimensión procedimental, la dimensión estratégica y la dimensión ético-política. Van a leer estas dimensiones y también van a leer este cuadrito, estos indicadores de cada dimensión. ¿Qué indicadores tiene la dimensión disciplinar? ¿Qué indicadores tiene la dimensión procedimental? Indicadores de la dimensión estratégica y de la dimensión ético-política. ¿Listo? Esa sería la tercera tarea para la próxima sesión. Es importante que ustedes lleguen con esta lectura previa para que también ese día ya tengan las preguntas para hacer. Yo ese día socializaré cómo vamos a hacer el diario de campo y haremos un trabajo práctico en clase de cómo hacer un diario de campo observando una clase. ¿Listo? Entonces, tareas. Les recuerdo los compromisos. Bueno, firma digital. Quienes me den la firma digital, por favor, me la envían. Recuerden entonces, tenemos para la próxima sesión la lectura de los documentos del manejo de información, para iniciar con esta, para que hagamos como un conversatorio sobre estos documentos. Tenemos la exposición de las áreas y tenemos la lectura previa de las dimensiones del actuar docente del diario de campo. Preguntas hasta acá. ¿No hay preguntas? Listo, chicas. Entonces, manos a la obra, que tengan una feliz semana, un resto de día muy feliz y pues ya, un excelente comienzo con esta asesoría esta semana.
Les deseo éxitos en esta semana, chicas. Cualquier cosita, ya saben que me pueden preguntar por el WhatsApp, cualquier duda que tengan. Que tengan un feliz día, me alegró verlas. Gracias, profe. Gracias, igualmente. profe. Chao. Chao.